olvide 4 datos políticos. Eduardo, un gusto. ¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. ¿Cómo estás percibiendo este momento? Me parece que bastante parecido, escuchándote, en los términos que vos desarrollaste los temas centrales de este momento, ¿no? Me parece que el gobierno encontró efectivamente en la cuestión del default, o como uno quiera llamarle, una herramienta política que tiene un altísimo riesgo, pero la encontró porque de alguna manera le sirvió para reposicionar al gobierno un eje que uno dice puede tener consecuencias muy graves, sí, las puede tener, pero en el corto plazo, y este gobierno es especialista en corto plazo desde hace mucho, Sí. En el corto plazo le permitió ese reposicionamiento. En el corto plazo, me parece, también abroquela lo que es la fuerza que Cristina que más quiere, digamos, ese núcleo. El núcleo duro. El núcleo duro. El 20 o 25, bueno, después le preguntaremos a Eduardo Exactamente. Finanza. En el mismo sentido, lo pone al peronismo tradicional, histórico, clásico, como uno le quiera llamar, en una situación incómoda. Llámese Daniel Scioli, llámese Florencio Randazzo o el nombre que uno le quiera dar. Y la verdad que a la oposición, con honrosísimas excepciones, digo Lilita Carrió, digo con mucha timidez, pero lo digo, Mauricio Macri, al resto hablar del tema buitres y default les cuesta muchísimo. Vos sabés que hablando con un dirigente radical importante el otro día, yo le digo, mirá, mi impresión, si te puedo ser sincero, que es confusa la posición de ustedes en torno al default. Respuesta, el gobierno pretende que hablemos del default y nosotros vamos a hablar de vudú y de la economía, de la mala economía. No, está bien, a ver, primero, no soy yo para marcar No, la te digo, estrategia de lo que claro, deben sí, hacer no. los dirigentes. Se me ocurre que está muy bien lo de vudú. Digo, también me pregunto cómo era posible que si no salía el segundo procesamiento que salió el viernes, había una delegación de diputados oficiales, opositores, Que se bajaron que iba a viajar a México. Digo, me parece que hay miradas que se hacen con una liviandad también muy llamativa. No hacía falta el segundo procesamiento de vudú para darse cuenta el conflicto que representa vudú en términos políticos. Después la justicia decidirá cuando corresponda, pero claramente en términos políticos significa un conflicto, del cual la oposición es un actor principal de ese conflicto. Ahora digo yo, ¿vale eso subirse un avión para ir a México? Está bien, no fueron, está claro, me van a decir, no, pero nunca nos Sí, subieron pero un avión. estaban anotados con un procesamiento. Claro, o sea, del segundo dijeron, bueno, no, me parece Ya que es mucho, me parece claro. que hay que bajarse. Entonces, ahí es donde también vos lo decías con el tema del default. Uno dice, van a hablar de vudú. Bueno, bárbaro. De hecho, el otro día, en la sesión de esta semana, la oposición tuvo un papel muy protagónico, que uno lo puede mirar de dos maneras, ¿no? Que sin duda fue muy protagónico, tuvieron una postura común sobre qué hacer en esa sesión. También digo yo, la presidenta cree tanto que puede hacer lo que quiera, que les entregó un escenario maravilloso. Porque vudú se podía haber ido 3 horas antes a Colombia y no haber estado. Bueno, pero Cristina se siente tan, no digo omnipotente, pero se siente tan, digamos, descarnada, que dice, no, que vaya vudú, que esté un rato y Ahora, después Eduardo, lo que me plantea a mí es decir, vudú, ¿hasta dónde va a aguantar? Porque la verdad, la humillación a la cual fue sometido el otro día en el Senado es para levantarse, arrojar la toalla y decir abandono. Ahora, digo, la verdad que vos lo conocés tanto mejor que yo. Cuando uno repasa lo que era la vida de vudú antes de ingresar a la vida política importante, de estos episodios, no digo el de Chicone porque tiene otra envergadura, de estos episodios como que querer adulterar la documentación de un auto para no incluirlo en un divorcio, una barbaridad. Vas a encontrar 20, olvídate, vas a encontrar 20, porque era su modo de vida. Era su modo de vida. Ahora, Eduardo, volviendo un poquito al principio de la charla y un poquito como prólogo a nuestro primer invitado, ¿cómo crees que sigue el gobierno argentino en el tema del default? Porque con Grisa no van a hablar
y con Pollack tampoco. Yo creo que acá hay, digo, me parece que está clara la decisión de mantener el tema del default como gran eje político del gobierno. A pesar del costo que esto significa. Bueno, acá lo que uno no puede evaluar, y es difícil evaluarlo, probablemente lo pueda hacer Sturzenegger, que tiene autoridad para eso, lo que uno no puede evaluar es, bueno, a ver, ¿cuánto te cuesta este tránsito hasta enero? Suponiendo que en enero vaya a pagar. Suponiendo que en enero tengas la voluntad de decir, bueno, a ver, sentémonos y arreglemos. Pero a ver, ¿cuánto te sale este tránsito? De lo que estamos hablando es que el gobierno recorrió un camino que le costó mucho, pero lo recorrió. Ciadi, Repsol, Club de París, para entrar al mercado de capitales con la idea de decir, bueno, el segundo semestre lo mejoramos un poco y el año que viene, que es el año electoral, el segundo semestre ya está hundido, está claro. Lo entregaron. Por eso, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué pasará el año que viene? Se lo preguntamos a Federico Sturzenegger, como lo anunciaste. Si no. Ah, no lo habías anunciado, perdón. No, sí, ya lo había dicho ahí. Bueno. Sturzenegger, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, decía yo, ¿no? Y creo que Eduardo comparte mi visión. ¿Qué pasa con la economía? Porque todo el mundo habla del default y en realidad la economía me parece que no está bien. No sé cuál es su impresión. No, y además coincido que ese es el foco. O sea, cuando hay que hablar de este tema o cuando hay que evaluar este tema o definir sobre este tema, hay que hacerlo sobre la base del impacto en la economía, no sobre el impacto sobre ni los fondos buitres, ni el juicio, ni Griesa, etcétera. Esto ha sido un debate con mucho reduccionismo, ¿no? Con mucho eslogan, y la verdad que lo importante es pensar, bueno, esto va a generar más inflación, va a generar más recesión, y ahí yo coincido un poco con lo que creo que han dicho ambos. Yo creo que el gobierno acá lo que entregó fue la posibilidad de una recuperación. Porque, digamos, los problemas de la economía argentina son de factura interna. La verdad que si vos te pones a pensar, Argentina viene en default desde el 2001. O sea, estábamos con default con esta gente porque todavía no se había arreglado el tema. Y acordate que estamos en default, defaulteamos todos los meses sobre la deuda que se indexa por inflación, porque siempre le comemos un cachito todos los meses porque mentimos. O sea que Argentina es un país que viene. Y esa situación lo ha aislado a Argentina del mundo. No le ha permitido tener el recorrido que han tenido otros países latinoamericanos. Yo siempre pienso Uruguay en el 2001, que tuvo una crisis igual que la de Argentina, igual de fuerte, igual de grande, donde el PBI cayó más. Era un país más pobre que Argentina. Y jugó otro juego. Jugó el juego de un canje no tan agresivo, una integración al mercado, una integración al mundo comercialmente. Y hoy es un país que es más rico que Argentina, ¿no? Entonces, todos esos problemas que Argentina se ha creado por sí mismo van a seguir estando. Amigo. Y me parece que había alguna apuesta del gobierno, como dijo bien Eduardo, que yo creo que es una apuesta que en realidad el gobierno de alguna manera la internalizó y la compró a partir del desafío energético que encontraba. Y la necesidad de las... Entonces, eso fue lo que al gobierno lo convenció de que tenía que integrarse y que ahora se ha puesto en parate, ¿no? Ahora, ¿la hipoteca es sobre este semestre o uno tiene la impresión que hipotecando este semestre se está hipotecando la transición? Digo, la transición hasta octubre del año que viene. Mirá, yo creo que claramente la transición ya está puesta en problemas porque no es que tal resolución en enero o en febrero también va a ser inmediata. Sobre todo porque hay cosas como, tenemos esa pregunta que vos te la preguntabas, Charles, un minuto, en enero, en febrero, ¿se va a querer arreglar o no se va a querer arreglar? Y yo creo que hoy parecería que no, pero no sé en enero qué va a pasar. Te digo por qué uno puede albergar dudas sobre el arreglo en enero y febrero. Yo diría por dos motivos fundamentales. Primero, porque el gobierno viene usando el tema de la RUFO. Sí. Esta cosa de que se arregla con algo con los bonistas, va a tener que darle el mismo derecho. Hay toda una discusión sobre si eso aplica o no, pero asumamos que sí. Pero hay un mecanismo muy fácil para eliminar la RUFO, que es pedirle a los bonistas que acepten sacarla. Con 2/3 de los bonistas se elimina. Pensá que ya el gobierno tiene bastante de los bonos en el ANSES, con lo cual ya tiene un se supone que para esa negociación vos a los bonistas le tenés que dar algo. Bueno, vas a decir, te bajo la RUFO, ¿sabés lo que les das? ¿Algún caramelo le vas a tener que dar? No, le das la posibilidad de que este tema se va a arreglar y entonces que sus bonos no van a entrar en default. O sea, hoy si vos tuvieras un bono de esos y te dicen, me largás la RUFO
y con esto resuelvo el problema y tu bono sigue pagándose de manera normal. Y yo creo que un porcentaje importante podría aceptarlo. Usted lo que está diciendo es que no hay voluntad de arreglo. Yo lo que digo es cómo puede ser que en los últimos 2 meses, cuando este tema ya se venía, ni hablar de los últimos 2 años, pero en los últimos 2 meses no se intentó, porque tampoco te puedo asegurar que esa estrategia funcionaría, ¿no? Pero bueno, ni se intentó. Entonces vos decís, ¿por qué no se intentó? ¿Es mala gestión? Bueno, no sería extraño en el kirchnerismo, pero no es voluntad. Bueno, entonces ese sería como un argumento. Y el otro, Charlie, Eduardo, es que cuando el gobierno dice yo te puedo pagar el canje, ¿ok? Entonces supongamos que le damos a esta gente que tiene una deuda de 1.600 o una creencia, dijo Griesa, de 1.600, que le hemos preguntado a Capitanich si el gobierno argentino cuestionó esa liquidación de intereses que hace Griesa, porque Griesa toma los bonos que tenía esta gente y los proyecta con la misma tasa hasta ahora. Entonces nosotros queremos ver cómo el gobierno argentino cuestionó esa. Pero bueno, supongamos que está, que el número es 1.600 y vos le ofreces el canje. En particular te voy a dar los números con el canje del 2005. Bueno, hoy el que recibió tenía 100 pesos de bonos y aceptó el canje del 2005, hoy tiene entre lo que pagó el cupón del PBI, lo que vale el cupón del PBI, lo que valen los bonos que recibió y lo que ya recibió a plata de hoy, esos son 90 centavos. Entonces yo digo lo siguiente, vos tenés 1.600, te ofrezco el canje, ¿cuánto vale el canje? 90% de esos 1.600. La verdad que no estamos muy lejos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del 10% de 1.600. Estamos hablando de 160 millones y por 160 millones Argentina va al default. Bueno, pero Federico, todo conduce a que por ahora el gobierno no quiere arreglo. Lo que yo planteo, ese no arreglo, sí. ¿Qué significa en materia de inflación, de empleo, de recesión? ¿Qué significa? Significa que el proceso recesivo que Argentina viene llevando sigue estando ahí. Digamos que en cualquier momento que la economía sufre un shock de incertidumbre, los consumidores paran su consumo, las empresas paran su inversión. Vos hablás hoy con la gente de los bancos, te dicen la caída en consumo en tarjeta de créditos que se vio en julio es la más grande que tenemos registro en cantidades. Entonces la gente se asustó. Cuando la gente se asusta, deja de consumir. Los inversores dejan de invertir. Las exportaciones dejan de liquidarse. Porque la gente dice van a faltar dólares, entonces el dólar va a subir, entonces retengo las exportaciones. ¿Cuál sería la razón? Porque, bueno, uno le imagina, pero ¿cuál sería la razón de... A ver, estamos desde el 30 en esta situación. La verdad que, más allá de la discusión dialéctica, si es default o no es default, no ha habido un comportamiento de los mercados internos y externos tan caótico o, digamos así, peligroso como uno supuso. Porque el mercado, digamos, aguanta tan bien y no muestra como un colapso mucho más fuerte. Yo te diría por una serie de razones. Primero porque está enero, febrero, estamos especulando acá. Pero puede ser el caso de que el gobierno mismo, si hoy no pretende arreglar enero, febrero, al ver el deterioro de la economía, al ver el impacto que tiene la gente, al ver el aumento de la tasa de inflación, no hablamos de ese tema, cómo esto va a impactar en inflación, ahora lo retomamos, dice, bueno, en enero puede cambiar de opinión. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que hay un fin de ciclo, o sea, va a haber un nuevo gobierno, un nuevo gobierno a fines del 2015. Es muy probable que ese gobierno, estamos hablando acá de 160 millones, de últimas, de lo que estamos hablando, contra poder financiar vaca muerta a una tasa de interés razonable, financiar las inversiones, financiar las infraestructuras, es como una cosa que no tiene mucho gollete, y entonces también el mercado ya anticipa que a partir de fines del 2015 va a haber una solución. ¿Fines del 2015 es un...? No, digo, también es una posibilidad. Y lo otro que hablábamos el otro día, Eduardo, es que se ha producido la aparición, el nacimiento de una nueva especie de buitres. O sea, están los buitres que son Singer. Ahora apareció una nueva especie, otros buitres diferentes, que son, Charlie, los que están comprando algunos bonos, que son los bonos más largos que Argentina va a pagar en 30 años. Sí. ¿Por qué? Porque ahora Argentina está en un paréntesis donde se puede producir un fenómeno que se llama el de la aceleración, que es que cuando un porcentaje, que en este caso es el 25% de los bonos, de cada bono, de cada serie de bonos, pide que se acelere ese bono, Argentina está obligada contractualmente a pagar el 100%. Eduardo, vos diste un dato el otro día sobre este tema, ¿no? Que viste que había algún bono que podía
y el par. Que se podía, sí. Quizás lo que mencionaste fue que hay dos bonos que son muy chiquitos. Uno de 16 millones de dólares. 9 millones y 100 millones Discovery, que son no sé cuánto en yenes. Sí. Entonces sería muy fácil, una vez que aceleras uno quedan acelerados todos. Pero el bono que ha sido, porque voy a la pregunta de Eduardo, el bono que ha sido el objeto más fuerte de estos nuevos buitres es un bono que se llama el bono par, que es un bono muy largo que vale 50 centavos. Entonces la gente dice, yo compro un bono de 50 centavos. Si arreglan en enero, el bono sube. Si arreglan en diciembre, tampoco es que, bueno, está bien, decís, Charlie, es un montón de tiempo, pero en algún momento no es tampoco que Argentina no va a pagar. Y si esto se acelera, el gobierno me debe $1 dentro de 2 meses. Compré por 50 centavos, me debe $1. Que también me parece que es un tema que ha hablado poco el gobierno, que es el riesgo que está de que si vos lo mencionabas, Charlie, el tema del cambio, del canje a la jurisdicción. Bueno, yo creo que esa es la baraja que... No, pero te diste cuenta del riesgo fenomenal que tiene eso. Lo acabo de decir. Eso tiene el riesgo de que vayamos a esa reestructuración y no consigamos los mismos términos. Claro. Porque Kirchner negoció muy bien en el 2005 y logró que ese bono, como te decía hace un minuto, se paga en 30 años. Ahora, la gente cuando vos le debes $1 y dice, vamos a reestructurar eso, me hiciste 2 default en poco más de 10 años. Nos queda un minuto y una respuesta. La inflación. Claro, entonces el gobierno, yo creo que el gobierno tiene un déficit fiscal monumental. Ese déficit fiscal se va a financiar con inflación. Es la manera que tiene el gobierno de cobrar un impuesto sin pedirle permiso a la gente de que va a cobrar un impuesto, porque no le da la cara para pedirle a la gente más impuestos a dónde va el gasto. ¿El gasto dónde va? El clientelismo político, 7.500 empleados que se van a efectivizar, se anunció esta semana, el aumento presupuestario, 20% de aumento del presupuesto por DNU en la semana pasada, o sea que no hay Congreso, no hay presupuesto, ya es como, digamos, la institución fundamental del Congreso, que es el presupuesto, no existe más. Bueno, este es un gobierno que lo único que sabe es aumentar su gasto, para mí muy ineficientemente, creo que hay muchísima mejora ahí para hacer, creo que el gobierno puede hacer mucho más con menos recursos, bueno, pero como no tiene los recursos, se va a financiar, Charlie, con emisión monetaria. Y el número que estamos viendo los analistas, no quiero dar números porque la gente la vamos a marear, pero los números que estamos viendo realmente son muy preocupantes y anticipan, a menos que Fábrega haga un milagro chupando dinero del sistema financiero, lo cual llevaría las tasas muy arriba, vamos a tener un problema muy complicado de inflación en el segundo semestre. Todo es producto, permitime cerrar o decir esto, este es un gobierno que no sabe gestionar. No sabe cuidar la plata de la gente, ¿no? Para que esos impuestos que la gente pague lleguen con cosas que valen la pena. Federico, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Eduardo, gracias. Un minuto y vuelvo. Dale. ¿Está bien? Vale. Vamos a hablar de los datos políticos, tal como habíamos anunciado al principio. Campaña con problemas, ¿de quién?